Aquí estamos una vez más en nuestro programa Algún Día es Hoy por Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Y esperamos que nos sintonicen muchas personas de todas partes del mundo, los hispanoparlantes que están siempre conectados a esta emisora, porque hoy tenemos un invitado muy especial que ha decidido acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa. Su nombre, José Luis Muñoz, actor de televisión, de teatro, de cine, puertorriqueño, radicado en Puerto Rico en este momento, pero también estuvo fuera de Puerto Rico y quien también es estilista de profesión. Así que saludos, José Luis. Saludos a todos. A la misma vez que estamos transmitiendo por nuestra emisora Buena Vibra Radio, estamos transmitiendo por Facebook. Luis, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Chicago, Illinois, en el 1970 y estuve ya como 6 meses y después de esos 6 meses mis padres deciden regresar a Puerto Rico. Okay. Y fui criado en Puerto Rico, en Caguas, en Villa Blanca. O sea, que naciste en Estados Unidos y te trasladaron. ¿A qué edad te trasladaron a Puerto Rico? Fue después que nací, como después de 6 meses que nací. Ok, recién nacido prácticamente. Sí, no estuve mucho tiempo en Estados Unidos. O sea que tu infancia fue en el pueblo de Caguas, Puerto Rico. Es correcto. Ok, cuéntame cómo fue esa infancia. En nombre de tus padres, nosotros te conocemos, tienes un padre sumamente reconocido, un autor samaritano, sí, de Puerto Rico, de San Lorenzo, Puerto Rico, para los radioescuchas de otros lugares del mundo que están sintonizándonos. Su nombre es Rafaelito Muñoz, de una trayectoria larguísima, goza de mucho respeto con nuestras personas en todo Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico, los Estados Unidos. Mucha gente conoce su trayectoria y aparte de Rafaelito tenemos este ilustre hombre que me acompaña, José Luis Muñoz. Así que cuéntame, José Luis, ¿cómo fue tu infancia? Vamos a hablar un poquito de ti. Bueno, fíjate, mi infancia fue, yo diría que una infancia normal. Era el tiempo en cuando pues se reunían los vecinos y jugábamos todos al esconder, jugábamos a superhéroes, teníamos juegos de mesa, y todas las noches recuerdo que nos reuníamos. La casa de mis padres era como que el sitio de reunión de todos los vecinos. Nos reuníamos al frente a jugar, a contar chistes, y para mí fue una tremenda infancia. Tuve muchos amigos, muchos vecinos alrededor, todo el mundo me conocía en la calle, todos nos conocíamos. Fue una infancia muy buena. Lejos de criminalidad. Lejos de criminalidad, no nos permitían quedarnos hasta cierta hora en la noche en la calle, porque sabían que estábamos todos los vecinos reunidos, y como todo el mundo nos conocía, hacíamos lo que todos los niños normales en esa época hacían, que era jugar, tratar de hacer las asignaciones lo más rápido posible para salir a jugar con los vecinos. Y fue, pues yo diría que tremenda infancia. O sea que estaban lejos de la tecnología todavía. Lejos de la tecnología, no teníamos celulares, no teníamos laptops, no teníamos pues nada de lo que hay ahora. Todavía no estaban ni los CD, ni los DVD, teníamos el 8-track, yo creo que ya estaba pasando, y entonces pues teníamos las videocaseteras, que era donde veíamos las películas. Estaba el Atari, que fue el primer juego electrónico que salió, y así era que nos entretenemos en muchos juegos de mesa. Okay. Una infancia bien normal, bien común y corriente, bien propia de nuestra idiosincrasia boricua. Ajá. De esa época. Bueno, eres joven, pero ya una generación quizás un poco adelantada a la que ahora está predominando en nuestro mundo. José Luis, estudiaste entonces en Caguas. ¿En qué escuelas? Estudié en Caguas, estudié en la Pepita Garriga en Caguas, eso es en Villa Blanca. Ajá. Ahí estudió mi grado elemental. Donde cursé pues las clases normales que dan en el currículo educatorio en una escuela elemental, pero siempre estuve cogiendo pues la electiva en teatro, que era algo pues que siempre me llamó la atención desde pequeño, y siempre cogí clases de teatro en la escuela elemental. Recuerdo pues muy buenos años, hicimos muchas obras en la escuela elemental, y
y siempre pertenecía al grupo de teatro. Ok, o sea que empezaste a tener maestros de teatro desde temprana edad. Sí, desde temprana edad. Ok, ¿en qué grado comenzaste a tener maestro de teatro? Esto en Puerto Rico es bien inusual. Pues mira, tenía un profesor que daba clases en sexto grado, se llamaba el profesor Caballero, y entonces él siempre tenía grupo de teatro a cargo. Y entonces desde kindergarten empecé a hacer papeles, pues el primer papel que hice fue de la recreación del nacimiento, que fue de un pastor. Eso fue mi primer papel en la escuela, porque anteriormente cuando chiquito recuerdo que imitaba al Chavo del Ocho, pues me vestía y me metía dentro de un zafacón y pues lo imitaba. Eso fue antes de entrar en la escuela. So, yo creo que desde bien pequeño pues sí, esa vena artística existía. Sí, y luego en la escuela, pues sí, trabajé con ese profesor en kindergarten, comencé. ¿Recuerdas el nombre del profesor? Profesor Caraballo. Caraballo, ok. ¿No tienes alguna comunicación con él en este momento? No sabes tengo comunicación con okay. él, no sé. Porque Caraballo es responsable en gran medida de ese desarrollo, esas primeras personas que brindan oportunidad, que brindan espacio a lo que nosotros desarrollamos más adelante. De hecho, él también fue con la primera persona que hice una mini película. Ajá. Porque ¿A temprana edad? A temprana edad. Qué bien, o sea que tu trayectoria. Ya estaba en cuarto grado cuando eso pasó, pero como yo siempre he pertenecido al grupo de teatro desde kindergarten, pues hicimos obras como El Rey San Valentín, El Hijo Pródigo, Para Otras Nunca Viene, que esa fue la que se filmó en película, que me acuerdo que yo estaba enfermo con una monga terrible para el día que se iba a hacer la filmación. Catarro, para otras personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico, resfriado. Ese es resfriado, lo que le llaman la monga. Y yo creo que la responsabilidad mía, como lo que siempre se ha dicho, que the show must go on, siempre estuvo en mí, porque aún enfermo, que yo me estaba pues con una fiebre altísima, yo fui y hice el trabajo. Mi mamá me llevó, yo le dije, llévame que yo tengo este compromiso, esto se va a filmar hoy, y yo fui enfermo y hice mi papel. Te tocó asumir tu responsabilidad temprana edad. ¿Tendrías como unos 9, 10 años? Yo diría que sí, como unos 8. Menos aún. Wow. Yo hacía de un señor, entonces pues tenía que representar a un señor mayor, pero imagínate. ¿Conservas copias de esa película? Pues mira, no, yo creo que una compañera me dijo una vez, pues que a través de Facebook nos contactamos, me dijo, yo creo que yo tengo una película que tú hiciste con el profesor, pero nunca he podido comunicar con ella para ver si todavía tiene la película. Qué interesante sería poder esa película todavía. Yo espero que en algún momento la pueda conseguir. Qué bien, qué interesante. Pues mira, no sabía que habías comenzado a tan temprana edad, sabía que sí habías comenzado bien tempranito, pero no en tu etapa de infancia. Tan nuevo como eso. José Luis, entonces, ¿te mantuviste en contacto con el profesor Caraballo o después cambiaste de grado y ya dejaste de coger clase con él y tuviste otros profesores? Sí, de escuela intermedia dejé de tener contacto con el profesor. Entonces me pertenecía al coro de la escuela, de la escuela intermedia, que fue en la escuela Felipe Rivera Centeno, que es en Santa Juana, en Caguas. Esa fue la escuela intermedia. Pertenecí también a un grupo de baile típico de Puerto Rico, y ahí entonces empecé a pertenecer a grupos musicales, como lo que le llaman los band boys. Bandas musicales, sí. Pues pertenecí como a 3 bandas musicales. Una de ellas se llamaba Climax, otra era Century, y hubieron y Polaris, pues fueron 3 bandas a las que pertenecí. Y también pertenecía al grupo de teatro de la escuela intermedia. Que lograste empezar a practicar en todas las disciplinas artísticas, tanto teatro, en actuación, baile, como en baile. Exacto. Y en canto. Qué interesante. También, para ese tiempo también cogí algo de modelaje, claro. Era más bien para perfeccionar, para tener buena postura. Yo siempre supe que mi estatura no era una estatura para ser modelo de pasarela, y ya eso el profesor como que me lo había dado a entender desde bien. Pero sí de fotografía. Pero sí de fotografía podía hacer, pero no era algo que realmente me gustaba, sino que era parte del currículum artístico.
y pues me ayudó mucho a... Y estás abierto a esa posibilidad todavía, ¿verdad? Muchacho, no Así sé. que nuestros radioescuchas pueden buscar su foto en Facebook, recuerden su nombre, José Luis Muñoz, pueden buscar la pinta de galán que tiene y si desean hacer algún tipo de promoción, de catálogo, de revista, lo que sea, pues está abierta la oportunidad de un actor, nunca se puede cerrar la puerta, exacto. Así que todo lo que tenga que ver con publicidad, con arte, con promoción, con dar a conocer las habilidades, bienvenidos sean. Así que una puerta que nunca se puede cerrar. Eso es así. Muy bien, entonces estuviste en grados intermedios y ahí estuviste perteneciendo a los grupos de teatro, todo lo que me estás informando. Pasas a escuela superior y cómo es esa vida de joven adolescente. Pues mira, ¿Siempre en Caguas? Siempre estuve en Caguas, paso a estudiar a la Manuela Toro eso es en Caguas también. Y también pertenecí al grupo de teatro. Ahí curso las clases, el currículo normal y siempre como he estado en las clases de actuación, pues sí pertenezco al grupo de teatro con la profesora Antonella Ríos, que fue la maestra, fue la maestra de teatro en ese entonces. Y ahí entonces comienzo a participar en un programa de televisión. Participé en un programa que se llamaba ¿Qué Angelitos? Ajá, ¿llegaste a participar en ¿Qué Angelitos? Qué bien. Que el hijo de Charitín hacía un personaje. Chalín Ortiz, sí. Y entonces estuve en varios episodios ahí, gracias a la profesora Antonella Ríos. Trabajé en muchísimas obras en la escuela superior. Hicimos muchas producciones dos o tres producciones en el Teatro Arcelay de Caguas. Que todavía sigue muy activo. Sí, todavía sigue muy activo y Qué sigue bien. haciendo producciones. Y a mí siempre me gustó el teatro, pero era más la televisión lo que me llamaba la atención. Para ese entonces ya antes de eso, pues ya tenía una persona que trabajaba en Telemundo, en WKQ, y iba mucho a Telemundo a ver las producciones de telenovela que se grababan en Puerto Rico. Y admiraba mucho los actores, como por ejemplo Braulio Castillo, que tuve la oportunidad de ver pues cómo grababa sus novelas en ese entonces, y pues siempre me identifiqué con que eso era lo que yo quería hacer. Y te visualizabas en el set haciendo tus producciones. Haciendo producciones, siendo un galán de novela, que era como se le llamaba aquí. Y en ese entonces, ya en la escuela superior, pues pasa algo con las producciones locales, que pues se dejan de hacer las producciones locales, se cierran los talleres y empiezan a traer telenovelas de otras partes del mundo, como México, muchas, creo que de Venezuela. Sí, porque Colombia. empezaron a eliminar las de Puerto Rico y se empezaron a hacer coproducciones con otros hasta que eventualmente desaparecieron las nuestras. Desaparecieron nuestras producciones. Ahí pues me da un poco de tristeza, porque pues al ver que no se estaban haciendo producciones locales, pues yo dije, bueno, ya no trabajaré en novelas puertorriqueñas, ya no seré galán de novelas. Se tronchó un sueño. Se tronchó ese sueño. Pero lo que más me gustaba realmente, además de la televisión, era el cine. Siempre me ha gustado el teatro. Yo creo que el teatro es la base de la actuación, pero siempre miras con trabajar en grandes producciones de cine, producciones locales y producciones al estilo Hollywood. Sí, que esa era tu visión. Esa era mi visión, Okay. en ese entonces. Qué bien. Oye, y entonces estabas en escuela superior y cuando decides entrar a nivel universitario ya habían parado las producciones. Pues ya habían parado las producciones, creo que el segundo año que ya yo estaba en la universidad. Okay. Es que realmente pararon las producciones. Ya estaban como que haciendo producciones con otros países, pero yo creo que al momento en que entré al segundo año de la universidad es donde paran las producciones, que de hecho yo entré a la Universidad de Puerto Rico por una audición. No tenía el promedio académico para entrar, pues porque me dedicaba más a estudiar libretos y a escribir libretos. Claro, tu pasión. Que es mi pasión, a estudiar lo que tenía que estudiar, como las matemáticas y esas otras clases. Y entonces decido ir a la audición, me invitan para ver si puedo entrar a la universidad por medio de una audición, donde se audicionarían 700 estudiantes y se iban a escoger 14 o 15 estudiantes. ¿Quién te audicionó? Dean Sayers. El profesor Dean Sayers, maestro de maestros. Sí. Entonces
recuerdo que hice un monólogo acerca de un niño que muere en un accidente. Se llamaba Solo tengo 16 años. Y pues por medio de la audición entré a la universidad. Fui escogido como uno de los 15 candidatos. Y agraciadamente entré a la universidad y entonces entro a estudiar actuación con Idalia Pérez Garay. Qué bien, otra gran maestra. Ok, qué bien, o sea que de haber tenido la cercanía con actores de televisión de alto renombre, de alta categoría, pasas a formar parte del estudiantado, de quienes muchas veces fueron maestros de esos grandes actores de televisión y de teatro y de cine en Puerto Rico, que cine prácticamente ha sido una industria estancada por muchas temporadas en Puerto Rico, pero los artistas que predominan en los medios son los mismos. ¿Y qué tal la experiencia con Idalia Pérez Garay? Pues tremenda, imagínate, estudiar con Idalia es como que un sueño hecho realidad para aquel entonces, porque Idalia era o sigue siendo una de las mejores actrices de Puerto Rico y pues era sumamente emocionante estar en su clase. O sea, que entras a la universidad para el área de teatro, de drama, específicamente entras por audición, por aptitud, por capacidad. Y gracias a que entré por esa audición, comienzo la universidad cogiendo clases de teatro. O sea, entro directamente al departamento. Sí, que no tuviste que pasar el año básico, que en Puerto Rico es bien difícil, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene que coger los estudios generales y después entonces que uno entra a las clases de concentración. Que esa puerta estuvo abierta desde el primer momento. Y tengo entendido que luego te trasladas a otro tipo de profesión o alternas o algo porque estuviste en la universidad y a la misma vez estuviste haciendo teatro, estuviste haciendo presentaciones, producciones profesionales, pero decides ampliar tus conocimientos, desarrollarte en otra área académica y profesional. Exacto. Estamos hablando, explícanos tú mismo, ¿cómo se da ese cambio, esa transición? Porque tu pasión era actuación full, no había otra forma de vida. Ahí es donde pasa, después del segundo año que cojo mi actuación 2, veo que ya las producciones en Puerto Rico no se estaban haciendo, entonces dije yo, bueno, tengo que hacer algo para devengar sueldo porque ya no voy a trabajar como actor en las telenovelas, que era la visión que yo tenía, porque era lo que me gustaba y era lo que quería hacer. Y entonces comienzo a buscar cursos cortos en donde poder desempeñarme y estoy trabajando en esta tienda que se llamaba González Padín para aquel entonces, no sé, algunos recuerden. Sí, claro que sí. Que era una tienda por departamento, netamente puertorriqueña. La más famosa de Puerto Rico en su entonces. Y entonces hay un compañero de trabajo que era barbero y él me dice, mira, yo estoy trabajando como barbero y pues hago unos chavitos extra y le dije, mira, pues me dice, aquí hay una academia frente a González Padín, podemos estudiar cosmetología y terminar el curso. Y yo digo, bueno, vamos a hacerlo. No era que me llamaba la atención ser cosmetólogo ni ser estilista porque nunca estuvo en mí, pero era como para devengar un sueldo y terminar una carrera corta, rápida. Ya pues en González Padín pues, se pagaba el sueldo mínimo y pues no ganaban mucho. Exacto. Entonces, además era tiempo parcial. Era tiempo parcial, sí. Y entonces pues decido dejar la universidad por el hecho de que pues me frustré porque ya no se estaban haciendo producciones en Puerto Rico y digo, bueno, pues entonces déjame estudiar esto para entonces devengar un poco de dinero. ¿Crees que los mismos profesores desalentaban esa posibilidad cuando ustedes estaban estudiando? No tenías esa percepción, simplemente fue tu percepción. Fue mi percepción en aquel momento. Sí, que fue una decisión propia. Fue una decisión propia, mi percepción, porque aquí siempre se han hecho talleres y si no están las novelas, están los teatros, las obras teatrales. Lo que pasa es que mi pasión, aunque yo sé que el foundation es el teatro, mi pasión era la televisión y el cine. Entonces, al ver que ya no se estaban haciendo producciones de televisión en Puerto Rico, que lo que se hacían comedias, pero no telenovelas, pues como que me frustré un poco y decidí entonces irme por otro campo, que de hecho fue comunicaciones, que luego termino el bachillerato en comunicaciones. Okay. ¿Y lo terminas dónde? Lo termino en Sagrado Corazón. Ok, o sea que cambias de institución. Cambié de institución 2 veces. Exacto. Me fui para la Inter, pues porque también me apasionaba la psicología en algún momento. Cogí un año en la Inter tratando de coger clases de psicología. Me di cuenta de que no era hacia donde quería ir, entonces decido después de ahí
irme para el Sagrado Corazón a la misma vez que ya había terminado el curso en cosmetología. Estoy trabajando como cosmetólogo y costeándome bachillerato, y decido terminar el bachillerato. Tenías unos 18, 19 años antes de los 20. Eso fue, no, porque a los 18 fue que entro a la Universidad de Puerto Rico, estoy 2 años, 20 años, trabajo como cosmetólogo. Yo terminé el bachillerato de comunicaciones mucho después. Ok, o sea que trabajaste rápido como cosmetólogo. Me quedé trabajando. Te quedaste trabajando. ¿Y trabajaste con el mismo González Padín, entraste a formar parte de cosmetología o cambiaste de empresa también? Cambié de empresa. Okay, ya había terminado con González Padín, entonces empiezo a trabajar, una vez me gradúo, empiezo a trabajar en salones de belleza. Y pues empiezo a devengar un buen sueldo y pues cojo una que otra clase de actuación, hago una que otra cosita, pero no con el empeño que había tenido. Sí, porque lograste destacarte en esta otra carrera también y obviamente absorbía tu tiempo y tu espacio. Pero qué interesante que pudiste terminar entonces en el área de comunicaciones. ¿En qué te especializaste en comunicaciones? Fue comunicación general. General. Cogí clases de telecomunicación, de periodismo. Producción, cogí producción de relaciones públicas. Relaciones públicas, qué interesante. Publicidad. Qué bien. Y entonces lo termino como lo que le llaman Mass Communication, que es en el área creativa. Okay. O sea que estudiaste en las 3 instituciones educativas a nivel superior más importantes de Puerto Rico, porque la Universidad Interamericana, la Universidad de Puerto Rico, que obviamente es nuestra alma mater para muchos de los que estudiamos teatro, y también la Universidad del Sagrado Corazón, que todas tienen un prestigio increíble, impresionante, y salen estudiantes sumamente preparados en sus especialidades. Así que no te puedes quejar, tienes lo mejor de todos esos mundos. Y aparte tu carrera entonces de estilismo, ¿dónde la estudiaste? La estudié aquí en Puerto Rico, pero el estilismo es algo que si tú quieres seguir siendo buen estilista, tienes que seguir cogiendo cursos. Estudié el curso básico en Roger School aquí en Puerto Rico, pero pues he cogido muchos cursos. Claro, se ha seguido preparando internacionales, capacitación, en Estados Unidos, educación continuada, como le llamamos. Y entonces, ¿en qué momento se da tu viaje a los Estados Unidos? ¿Cómo decides mudarte de Puerto Rico? ¿A raíz de esas carencias de oportunidades? ¿Cómo fue? Pues mira, yo siempre he sido, yo creo que hoy en día yo sé que yo soy una persona un poco aventurera. Me gusta experimentar cosas nuevas. Y pues quería experimentar la vida en Estados Unidos. Siempre me ha atraído la atención, aunque adoro mi país, que es Puerto Rico, pero siempre me ha traído mucho la cultura americana. Okay. Y una vez termino el bachillerato, decido irme para Miami, que fue donde me fui. Okay. Termino el bachillerato, me acuerdo, a los 33 años, y entonces decido irme a Miami con miras de terminar la maestría en periodismo. Okay. Y también coger un curso de maquillaje y efectos especiales de cine. Ya yo tenía una capacidad de maquillar y entonces pues quería complementarlo y hacer algo más que tuviera que ver con el cine, porque siempre en mi ser pues todo lo que tiene que ver con cinematografía, teatro, actuación, televisión siempre ha estado en mí. Entonces siempre he tratado de atar lo que hago en cosmetología. Y el maquillaje es un arte fascinante. Y aparte de que está relacionado también con personalidades de la industria. Claro. Y el pelo también. Yo trabajé en 2 o 3 producciones haciendo cabello. Una de Raúl Marchand, que es un director en Puerto Rico. Esa fue una producción que se llama Bala Perdida. Claro, sí, que la hice estudiando en el bachillerato de comunicaciones en el Sagrado. Más trabajo en una producción con Jacobo Morales, que Dios los cría a 2, que tengo la oportunidad de hacer un personaje. Y conjuntamente sigo trabajando en cosmetología, pero nunca había dejado de estudiar ni de trabajar en actuación. Cogí un curso de actuación para cine con Elienit Cadilla en Sagrado Corazón, y trabajé con ella en una producción también, que era una producción donde hice de un abogado. Trabajé con ella en esa producción. Y luego de ahí pues es donde decido irme para Miami. Okay. ¿En Miami llegaste a hacer también producciones artísticas? No hice producciones artísticas, pero cogí clases de teatro. Okay. Cogí clases de teatro en Miami Dade y en otro grupo de teatro que había cerca de la universidad
cogí 2 o 3 clases de teatro. Sí, que siempre te has mantenido puliéndote y desarrollándote Siempre, en el arte. Antes de que hablemos de todo lo que has hecho en Estados Unidos también, pero mencióname algunas obras que de todo lo que me has mencionado aquí no hayas dicho, de otros proyectos que hayas hecho con otros artistas que has estado interactuando. Porque en Puerto Rico sé que tuviste contacto con muchos profesionales del medio. Mencionaste la experiencia que tuviste en el estudio de televisión. Mencionaste muchos títulos de obras que hiciste durante tu escuela, pero también hiciste mucho teatro acá. Sí. ¿Puedes mencionarme algunas de las personas con las que estuviste relacionándote, artistas reconocidos, para así nuestro radio escucha tienen algún tipo de memoria, pudieran atar cabos y decir, mira, fulano lo conozco, sé de este otro? Pues mira, así en teatro como producciones donde hay artistas de renombre grandes, no trabajé en la película Psicosis la miniserie Psicosis con Albanía Díaz. Ajá, por y Sonia ejemplo, Valentín. Exacto. Pues como te mencioné con lo de Jacobo Morales. ¿Qué artistas había en la producción de Jacobo Morales? Bueno, el que hacía de mi padre, el reconocido actor que ya falleció y ahora mismo se me fue el nombre de él, pero... ¿Hace cuánto? ¿Falleció hace tiempo? Sí, falleció. Yo sé que él hacía de mi papá y Elenis Cadilla era la que hacía de mi Orlando mamá. Rodríguez, ¿no tenía los ojos de tu color? No tenía los ojos de mi color porque la historia era totalmente... que nosotros supuestamente éramos familia, pero ninguno de los hijos era hijo de él. Una tragicomedia como tal. Pues tenemos esa asignación pendiente para... Tenemos esa asignación pendiente para Suset Bacó. Suset Bacó. Ahí. Hubieron muchos, Tony Croato era uno de los que trabajaron en el elenco. Eran 3 historias, en cada historia pues habían diferentes actores y Tommy Muñiz trabajó también, que él hizo ¿Y Gladys Rodríguez no salió en esa serie? Gladys Rodríguez creo que salió en la primera. Sí, yo sé que había salido en la primera. En la escena de nosotros, pero salió en la primera. Sí, que sí estaba en el proyecto. Sí, ella estaba en el proyecto también. Había muchos actores reconocidos. Así que de alguna u otra manera siempre estuviste ligado a este tipo de ambiente. Y entonces volvemos a tu partida hacia los Estados Unidos. Y entonces en Miami después decides mudarte porque no solo te radicaste en Miami, ¿verdad? Después decidiste hacer un salto hacia otro estado. Después decidí hacer un salto hacia otro estado porque mi fascinación con ir a Hollywood o hacer películas en inglés, porque eso desde niño era lo que yo quería hacer. Ajá. Yo quería hacer películas en el idioma inglés y pues aquí en Puerto Rico sí estudiamos inglés, pero no realmente yo no lo hablaba. Entonces me fui para allá, Miami, pensando en que pues iba a poder ser más fluente en el inglés, pero en Miami pues todo el mundo habla español. Sí. Y entonces pues no estaba practicando inglés. Miami es extensión de Cuba y de Puerto Rico y obviamente de toda Latinoamérica. Exactamente. Pero... yo dije, voy a tenerme que ir para otro sitio donde esté forzado a hablar inglés. Ahí pues decido irme para Washington DC. Okay. En Washington DC pues era un poco costoso para mí y decido entonces radicarme en un pueblo que es la capital de Virginia, que es Richmond, Virginia, que es un poco menos costoso. Y ahí pues comienzo a trabajar en mi profesión como cosmetólogo, pero en miras de perfeccionar mi inglés. Los primeros 6 meses pues fueron un poquito challenging porque pues yo tenía un acento casi no hablaba inglés, mi acento era bien pronunciado, yo no entendía a la gente pues no me entendía bien a mí, eso fue un poquito tedioso. Diría que los primeros 6 meses. Así que el problema no fue el físico del estereotipo porque no tienes un look tradicional de boricua, especialmente con el color de tus ojos, pero entonces en el acento sí se salía la mancha de plátano que decimos. Se salía la mancha de plátano. Recuerdo que trabajé con una señora que era lebanés, que ya pues entendía el proceso de tú llegar a un sitio donde eres foreigner, no hablas el idioma extranjero, bien, eres un extranjero, y ella me ayudó muchísimo. Poco a poco empiezo a aprender los slangs, cómo la gente habla, el ritmo de la lengua. Tuve que coger dicción en inglés y tuve que coger varias clases de pronunciación para poder entender pues los errores que estaba cometiendo, y gracias a Dios eso me ayudó mucho a perfeccionar un poco más el inglés.
Todavía pues hablo con acento, claro, eso nunca se me va a ir porque pues aprendí a ser fluente después de adulto. Sí, pero dependiendo del personaje, dependiendo del texto y la oportunidad que tengas de estudiarlo y analizarlo, pues obviamente vas puliendo también. Claro, sí, claro. Que es bien diferente al diálogo coloquial acá, que uno tenga conversación. Exactamente. Como tal. Y entonces, ¿cómo logras allá conectarte con el medio artístico? Porque sé que hiciste algunas producciones. Sí, allá fue donde más hice producciones de televisión y cortometrajes. Siempre pues estuve como los primeros 3 años trabajando como cosmetólogo. Abrí mi propio salón, que era un estudio pequeño, y ahí como ya tengo la flexibilidad de tener mi propio horario, comienzo otra vez a buscar grupos de teatro, cosas en actuación, pero en este entonces en el idioma inglés, que para mí iba a ser bien challenging porque pues no es mi primer idioma. Sí, el reto era muy grande. El reto era bien grande. Entonces comienzo a coger clases en un teatrito pequeño en Richmond. Recuerdo, cogí varias clases de actuación, cogí una clase de un stand-up comedy, y ahí es donde hago un libreto, mi primer libreto de stand-up comedy. Que de hecho no es lo que quería hacer, pero pues la clase me ayudó como que a romper ese miedo de estar en un escenario y hablar inglés, y hacerlo pues solo, y fluir, que los stand-up comedy son y el reto obviamente era totalmente tuyo. Bien si te hundes, si sales a flote lo lograste. Recuerdo que hicimos la función, me fue muy bien, está en YouTube, es la primera experiencia en cuanto a la actuación en inglés como tal que tengo. Fue en Richmond, Virginia, que para mí eso fue tremendo, porque jamás pensé yo que yo iba a poder lograr eso, porque yo decía, bueno, yo tengo un acento, no sé cómo va a ser. Territorio desconocido, pero lo dominaste. Pero entonces lo que hago es que el libreto es basado en todas esas cosas que muchas de las cosas que me pasaron en el salón. Okay. Cosas cómicas. ¿Y lo escribiste? Lo escribí. Qué bien. Lo escribí yo. Sí, porque sé que habías escrito teatro anteriormente, sí. Pero que entonces también escribiste en un stand-up. Escribir interesante. Con ayuda del profesor, y entonces esmufándome haciendo pues, la comedia de las cosas que pasan dentro de los salones y lo que pasan los puertorriqueños cuando llegan a Estados Unidos, la cuestión del acento, las cosas que uno entiende mal, cosas así. ¿Lo conservas? Lo conservo. ¿Y no has hecho traducción al español? No lo he hecho en traducción, pero es bien fácil de entender, es bien. Pero que estaría básico. interesante poderlo desarrollar nuevamente y tener ambas versiones, inclusive quizás para si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Los hoteles en Puerto Rico para los turistas y demás. Pues mira, no lo había pensado, pero sí se puede. Que estaría bien chévere, y obviamente si eres tú solo es bien fácil de moverlo, y quizás podemos hacer hasta una adaptación bilingüe. Claro que sí. Sería bien interesante, y claro obviamente, sí. Así que cuenta conmigo, podemos desarrollar ese proyecto. Pues seguro que sí. Sería bien interesante, mucho más fácil de poder manejar que quizás una producción completa. Seguro que sí. Y quizás sería muy bien recibido por todos estos visitantes que se identificarían, obviamente, aunque no sean puertorriqueños radicados en el exterior, todos los que somos extranjeros en otra ciudad, en otra patria, nos identificamos con las vicisitudes que puedan pasar, y si nos podemos reír de eso más adelante, perfecto, seguro. Hemos logrado vencer el miedo a lo desconocido. Y lo bueno que aprendí de stand-up comedy es que mientras más pegado a la realidad es, más cómico, porque pues, las cosas que nos pasan a los seres humanos, que a veces pues, son cosas trágicas o cosas muy serias, a veces lo podemos ver de un lado más positivo, dependiendo de la perspectiva. Y entonces pues esas cosas que en un momento dado me frustraron, como el acento, como esas cosas que pasan dentro de los salones, y entonces pues hacerlo comedia, tuve otra perspectiva después de ver las cosas. Tú puedes ver las cosas de dos cosas, del lado positivo, del lado negativo. Entonces me ayudó a ver las cosas más del lado positivo. Estamos acá en Algún Día es Hoy, nuestro programa que se transmite por Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra, y me acompaña el actor, el cantante, el bailarín, estilista, escritor José Luis Muñoz.
boricua, puertorriqueño, del cual nos sentimos muy orgullosos y que tenemos como invitado especial en la edición de hoy. Ya ha transcurrido más de media hora de nuestro programa y estamos hablando de su trayectoria, toda su infancia en Puerto Rico, todo lo que hemos estado escuchando son sus anécdotas, cómo su inclinación por la actuación, por las bellas artes en general, se fue dando, toda la experiencia que ha adquirido, tanto en Puerto Rico, y en estos momentos estamos hablando desde su radicación en Miami. Para los radioescuchas que nos han sintonizado, estamos hablando también de otra ciudad que estuvo en Richmond, Virginia, donde tuvo que debutar haciendo un stand-up comedy que él mismo escribió. Y quiero que nos cuentes de otros proyectos que también desarrollaste, porque conozco un cortometraje que ha sido sumamente galardonado, que ha viajado el mundo entero, y que fue por el cual prácticamente nosotros hicimos contacto y para conocernos. Pero me gustaría que siguiéramos hablando de toda esa experiencia que adquiriste en esa ciudad. Sí, seguro. Mira, Richmond para mí fue algo increíble porque era foreigner, era extranjero. Uh-huh. No sabía que se me iban a abrir las puertas allí porque pues mi idioma, pues por el acento y gracias a Dios, no sé si es por la perseverancia o el amor que le tengo al arte de la actuación, pues seguí tocando puertas, seguí buscando, empecé a audicionar, seguí cogiendo clases. Tuve la oportunidad de trabajar en muchos cortometrajes locales en Richmond, Virginia. Trabajé en una obra teatral allí también, y todo esto en el idioma inglés. Uh-huh. Tuve una profesora... Que de ser tu segundo idioma se convirtió en tu primer idioma. Se convirtió en mi primer idioma. Tuve una profesora que cogí clases y me alentó mucho. Fue quien me dijo: sigue, que te van a castear, que es lo que le llaman a los castings, que cuando audicionas, que yo sé que te van a coger, sigue hacia adelante. Y pues seguí cogiendo clases, educándome, y pues sí, tuve la oportunidad de trabajar en varias producciones. Recuerdo que estoy viendo televisión, allá hacen un programa que se llama Discovery ID, que es un network. Hacen un programa de recreación de crímenes. Voy y me enlisto en las agencias que hay por allá, las agencias de talento. Uh-huh. Y entonces me empiezan a llamar para trabajar en esos programas. Tuve la oportunidad de trabajar en 4 o 5 de esos programas, haciendo una recreación, mayormente papeles principales, papeles secundarios. Me castearon para un programa, era como una miniserie que se llamaba Killing Kennedy, o que se llama Killing Kennedy, que fue exhibida en National Geographic, que ya eso fue como que lo más grande que hice allá, lo que le llamamos. En cuanto a la televisión, y tuvo un personaje de cubano, y aparte de eso, pues seguía trabajando en producciones locales. Voy y audiciono y en un tipo de programa que se hace, que audicionan diferentes actores, y entonces hay directores que están comenzando. Uh-huh. y te escogen para sus proyectos. Pues tuve la oportunidad de hacer eso en Washington DC. Iba mucho a Washington DC a trabajar en hacer audiciones, y trabajé en varios proyectos en Maryland, en Washington DC también. Y entonces voy a esa audición y está este director novato que está interesado en que yo haga el personaje principal en su película, en un cortometraje que había escrito. Para mí fue una sorpresa, pues, porque sí había hecho unas cositas, pero nunca había hecho un personaje principal como tal. Pero él ya conocía tu trayectoria. No, él no conocía mi trayectoria. O sea, que fue a través de la audición. Okay, me vio la audición, y al final de la audición se acercó, vio mi foto, mi resumen, porque allá pues tú tienes que tener pues tu foto, tu resumen y todo al día para presentarlo a los directores. Y entonces pues empecé a grabar con él esta película que se llama The Door. Uh-huh. Esa película se presentó en Nueva York, en el Festival de Cine, el Festival Puertorriqueño de Cine de Nueva York, y tuvimos la oportunidad de presentar allí. Yo estuve en el panel, hablé porque lo representé a él no pudo asistir, entonces me pidió por favor que asistiera al panel, y yo estaba súper asustado porque decía: voy a estar en un panel, me van a estar preguntando cosas en inglés,
En mi inglés ya estaba mucho mejor, pero todavía pues tenía ese pánico pues, que tenía que hablar en inglés en un panel. La gente iba a empezar a preguntarme, pero pues hay veces que tú tienes que afrontar los miedos para superarlos, y eso yo dije, bueno, esto está en mi camino. Soy creyente de que nada se presente en tu camino, nada que no puedas hacer, y yo dije, bueno, pues déjame entonces hacerlo. Fui y la película se presentó, a la gente le gustó muchísimo, y entonces participé en el panel y fue una experiencia muy muy agradable. Y que no solamente te tocó la parte actoral, sino poder vender el proyecto, impulsarlo, darle tu empuje, como decimos por aquí, para que se destacara. Y después de ese proyecto, pues mira, después de ese proyecto, sigo haciendo proyectos en Richmond. Trabajo en miniserie, trabajé en la universidad en varios proyectos en Williamsburg, que tenía un pequeño colegio y hacían proyectos de cine. Tuve 2 o 3 personajes ahí. Después de ese proyecto, ese mismo director me llama, él se radica en Los Ángeles, terminando unos estudios en Los Ángeles, y me llama para un proyecto nuevo, que es el proyecto que habíamos hablado al principio, que se llama Locksmith, que es un cortometraje, y donde pues me ofrece uno de los papeles protagónicos con otros actores, pues buenos actores de Los Ángeles, pero no de renombre, porque es una producción, lo que le llaman low budget. Pero esta producción pues era bien prometedora, a mí me encantó el personaje, y pues claro, como decirle que no, o sea, yo iba a hacer lo imposible para trabajar. Ese era mi sueño, hacer una película en Hollywood, y ya estaba cerca de lograrlo. Entonces no sabían a cuán grande iba a ser la escala, pero ya estaba pisando el territorio, claro, sí, de Hollywood, y iba a hacer una película allí. Y definitivamente busqué el dinero donde lo tuve que buscar. Todo apareció, porque yo creo que cuando las cosas son para ti, las puertas se abren. Todo apareció. El universo conspira. El universo conspira. Esa es una frase que utilizo mucho. Sincronicidad. Sí. Y voy camino a Los Ángeles, y entonces tengo la oportunidad de trabajar en ese proyecto. Okay. Que fue por 2 semanas. Okay. O sea que lo hiciste en Los Ángeles, el filmó en Los Ángeles. Okay. Y mencioname algunos de los festivales, si puedes rapidito, de los cuales has tenido premios, porque el cortometraje ha adquirido muchos premios. Sí, mira, bien exitoso. Hubieron muchos festivales en el área de Los Ángeles donde se presentó el West Cabin Film Festival, que es la persona que hizo Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, que es muy conocida. Yo creo que es el que ha hecho de Jason también, lo de Viernes 13. Realmente no sé si es el mismo, pero él ha hecho muchas producciones. Entonces es un festival que es de películas de horror. De hecho, la película es thriller, horror, drama, thriller, horror, esa categoría. Y estuve en ese festival, estuve en el Festival Cannes, ese fue cuando él la sometió, escogieron la película, y esa fue una gran sorpresa que la hayan escogido. Fue el primer festival donde se escogió ese cortometraje. Luego entonces lo siguió sometiendo a diferentes festivales en Nuevo México, festivales orientales, porque uno de los muchachos era oriental o es oriental, y está radicado en Los Ángeles. Y se presentó en el festival aquí en Rincón, en el Festival de Cine Internacional de Rincón, y también se presentó en el Festival de Horror de aquí de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. El Horror Film Festival, que está en San Patricio Plaza. Se presentó ahí también. Y después de ahí se ha presentado en muchísimos festivales. El largometraje, que es lo que le llaman Future Film. Y ahora pues el director está escribiendo libreto de Future Film, y prontamente, si no hacen un recast, que el recast es que si el libreto lo coge una persona pues que es una persona que tiene contacto, pues hacen un recast de actores de renombre. Si el proyecto y el libreto pues gusta mucho, eso normalmente pasa en la industria. Yo por ahora yo soy el que voy a hacer el personaje de Luis, que de hecho él está escribiendo el personaje para mí, que eso es una cosa que yo no entendía acerca de los directores, que ellos prefieren
escribir el personaje de acuerdo a tu personalidad. Ya como yo he trabajado con él en 2 producciones, ya él me conoce, y entonces el personaje de Luis está escrito especialmente pues para mí, pero pues de ahí a que yo sea la persona que va a hacer el personaje es otra cosa, porque pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, vamos a cruzar dedos y este boricua necesitamos que se siga dando a conocer. Ya el libreto está casi terminado, yo creo que ya él lo terminó, me parece que le iba a someter a una competencia en Cannes también, que es de libretista, y eventualmente pues esperando esa llamada para que me digan, mira, vas a ser el personaje de Luis. Eso es uno de tus momentos más esperados. Sí, eso es uno de mis momentos más esperados. De hecho, yo estuve radicado en Los Ángeles también por 3 meses. Hice esa producción de 2 meses y pues compartí con el director y otros compañeros actores y estuve cogiendo clases por 3 meses en Los Ángeles porque quería entender el mundo pues un poquito más adentro, claro, de lo que es Hollywood y del business en Hollywood. Y pues eso lo hice después que decido dejar Richmond. Okay. José Luis, tú hiciste un viaje en automóvil, ¿verdad? Nos quedan prácticamente 15 minutos de programa, pero tú hiciste un viaje en Estados Unidos que fue determinante en tu forma de ver la vida, ¿verdad? Y este es un aspecto que no queremos pasar por alto. Son muchas las anécdotas que tiene José Luis, mucha historia que contar, y queríamos que nuestro radio escucha conocieran un poco más del artista, del hombre que se ha dedicado a trabajar por el arte en diferentes manifestaciones, pero quisiera que nos hablaras de esa experiencia que estuviste, de dónde a dónde fue ese viaje y por qué se da. Pues mira, yo entro en una competencia que se llama The World Championship of Performing Arts allá en Richmond, y esa competencia se hace en Los Ángeles. Compito con un monólogo que adapté del stand-up comedy y pues ganó la medalla de plata, que es el segundo lugar en el monólogo, en la competencia, y ahí estuve una semana en Los Ángeles compitiendo, y eso pues es lo que realmente me da pie a seguir haciendo producciones y a seguir trabajando y a seguir cogiendo clases de actuación allá en Estados Unidos. Después de haber trabajado en todas estas producciones en Richmond, decido pues empacar mis cosas e irme para Los Ángeles. Dejé mi negocio, dejé amistades, dejé pues gente con la que he trabajado, las raíces que había echado por 10, 11 años en Richmond, Virginia, y decido poner todas mis cosas en el baúl y irme en mi carro en una travesía hacia Los Ángeles. Valiente. Algo me decía que tenía que hacerlo. Fue una trayectoria de 10 días, pero ya yo tenía las paradas que iba a hacer y los estados en donde me iba a parar en las ciudades. Ya tenía la programación. Sí, ya yo estaba todo programado, no fue algo así que salió, me fui a lo loco, sino programé los hoteles que iba a quedar, las horas que iba a viajar, las ciudades que iba a visitar. Tengo mucha documentación, lo documenté todo en cámara. Eventualmente con miras a hacer como un cortometraje de la experiencia que es autobiográfico y narrativo. Y entonces sí, tuve una experiencia una vez adentro al desierto de Nuevo México hacia Arizona. Pues estaba bien, tenía mucho miedo, veía muchos carros parados en la autopista y pues rogándole a Dios pues que mi carro no fuera uno de ellos, porque pues mi carro era un carro viejito del 2004 y pues yo estaba haciendo esa travesía tan larga y solo y de momento pues no sé si fue por el cansancio, de momento empiezo a llorar, empiezo a ver una imagen en el cielo porque ya estaba bien asustado. Recuerdo que tuve una tía que ya falleció. De momento recuerdo de niño que ella me dice, me hizo una cortadura en un dedo. Entonces ella me dice, agarra mi mano que vas a estar bien. Y entonces veo esa imagen, escucho eso que ella me dijo en aquel entonces. Y algo pues en mí pues me dio escalofríos y empecé a llorar. Pero de momento algo se aclaró, tuve mucho consuelo una vez escucho esa voz, una vez como que veo esa imagen, no era una imagen precisa, pero era algo en el cielo, y me di cuenta de que pues ella había estado conmigo en el camino,
protectora. Y me había protegido y me acuerdo de que en ese entonces cuando fui niño y me agarró la mano, repite lo mismo en ese momento y me di cuenta de que ya pues en la trayectoria nunca estuve solo y que el resto del camino no iba a estar solo, que ella me iba a estar protegiendo. Ese lazo seguía atado. Exactamente. Y para mí fue pues una experiencia muy, muy espiritual. Luego de que pase esa experiencia, pues me calmo y sé que todo va a estar bien y sé que voy a terminar mi camino. Llego a Arizona, a un sitio que se llama Sedona, que es un sitio bellísimo, también es un sitio muy espiritual en Arizona, y voy a visitar a unos familiares y después de ahí pues sigo mi camino a Los Ángeles y termino mi trayectoria como lo había planificado. Qué bien. Y ya que estamos tocando ese aspecto que para ti obviamente te llena de mucha emoción, yo lo siento acá, te estoy viendo hablar, y aunque estás frente a la cámara, para los que nos están sintonizando por Facebook, los que nos están escuchando a través de la emisora Buena Vibra Radio, yo puedo percibir esa emoción que provoca en ti cada vez que recuerdas esos momentos. Yo sé que eres una persona bien espiritual y desde que te conocí siempre te he visto como una persona con mucha paz interior, bien calmado, bien pasivo, ¿verdad? No, todo lo que tú has contado, ¿verdad? Pero tienes una trayectoria de mucho movimiento, de mucha actividad profesional, artística, pero eres una persona muy centrada, muy de mucha fe, de mucha creencia. Y yo quisiera que habláramos un poquito de lo que tú visualizas. Yo sé que eres amante de la lectura, ¿qué tú usas para ayudarte espiritualmente y qué tú pudieras darle de consejo a nuestros radioescuchas? Pues mira, yo creo que en este momento de mi vida he aprendido a estar solo conmigo mismo. Yo creo que eso es bien importante. Hay muchas veces uno tiene muchos ruidos alrededor, ya sea familiares, amigos, y uno le dedica mucho tiempo a esas personas. Yo creo que el dedicarte tiempo a ti y estar solo contigo mismo para reconocer quién tú eres es algo bien importante en tu crecimiento espiritual. Mucha meditación, yoga. Cuando tengo la oportunidad de hacer yoga, pues me hace que me conecte. Pero una de las cosas que me conecta a mí espiritualmente es cuando estoy en un set o estoy haciendo algo en cuanto a la actuación. Hay una conexión espiritual. Es bien difícil de explicar. Es algo divino que siento cuando lo estoy haciendo. Entonces, por eso es que siempre he buscado la manera de adentrarme a lo que me apasiona, porque yo sé que hay una conexión espiritual. Yo desde niño eso me ha apasionado y te apasiona algo, uno tiene que seguir. A eso es lo que tú viniste aquí a este mundo, a encontrarte a ti mismo y hacer lo que realmente te apasiona. Y no es que no puedas hacerlo, yo creo que tú puedes tener tu trabajo y hacer lo que te apasiona, porque pues sí, hay veces que uno tiene que devengar un sueldo, porque claro. Y no es difícil devengar un sueldo haciendo lo que te gusta tampoco. Si puedes hacer las dos cosas, pues mira, mucho mejor. Pero si no tienes la oportunidad de hacerlo, yo creo que tienes la oportunidad de hacer lo que te apasiona más, hacer tu trabajo día a día y devengar el sueldo o lo que necesitas para vivir, pero sin dejar lo que te apasiona. Okay. O sea que pudiéramos hablar de que tu parte espiritual está completamente conectada con tu diario vivir, con las cosas que te apasionan, con las cosas que te llenan, que mucha gente ve el trabajo como una carga, como un estrés, como una situación de castigo, de pesadez, de penumbra, y realmente tú lo estás viendo como una oportunidad de servir al prójimo, de aprender, de adquirir nuevos conocimientos, de conectarte con otra gente. Definitivo. Y te digo, de mi profesión como estilista han llegado muchas personas espirituales que me han dado muchos consejos, se han abierto muchas puertas dentro de esa profesión. O sea que yo no me arrepiento de haberlo hecho. No es mi pasión, no es lo que me apasiona, no es lo que pienso que yo vine a hacer aquí, pero me ha ayudado, ha sido una profesión que me ha ayudado a crecer espiritualmente y me ha ayudado a superar muchas cosas. Yo creo que hoy en día uno tiene que buscar más pues lo que uno vino a hacer en este mundo, buscar adentro de uno lo que le gustaba hacer a uno de niño
y las habilidades que uno tiene, y entonces desempeñarlas, porque uno no se quiere ir de este mundo sin lograr o sin ser feliz y sin lograr lo que uno realmente desea y lo que uno y descubrir su verdadera misión. Definitivamente. Uno la sabe, uno tiene que ver hasta dónde va a llegar con ella. Y eres amante de la lectura, Sí. ¿Me puedes hablar de libros que has leído? Pues mira, he leído muchos libros, mayormente ámbitos espirituales. El poder de la hora es uno de los primeros libros que leí, que me ayudó muchísimo a abrir la mente. He leído ¿Te acuerdas del autor? Los 7 acuerdos. El autor del poder de la hora, no me acuerdo, es un libro famosísimo. Por si acaso lo puede usted googlear, como decimos por ahí, lo puede conocer. Uno de los 7 acuerdos, El alquimista, que claro, de Pablo Coelho, que es un libro muy espiritual. He leído las 7 revelaciones, he leído montones de libros que son basados en espiritualidad. Ahora mismo terminé un libro que se llama El alma sin ataduras, que lo tengo aquí, un libro muy bueno, es muy profundo. ¿Cuál es el título en inglés? The Untethered Soul, se llama un alma sin ataduras. Y te enseña a cómo tú tener un alma que no esté atado, y las cosas que los goals y las cosas Sí, las metas que te has propuesto en la vida. Sin ataduras y sin pues, las ataduras que a veces pues, tiene la sociedad o pone la familia, Y a veces resultan ser más limitantes. a veces sí, resulta ser te enseñan a ver la atadura mental, tratar de convertirlos en pensamientos positivos. Habla mucho sobre que nosotros estamos constantemente pensando y no nos callamos la mente, secuencias que es tan necesario para saber hacia dónde tú vas, cuál es el próximo path o la próxima meta que vas a seguir. Pues mira, yo diría que todo esto necesita el silencio para entonces poder emprender cuál es tu próximo camino. Y ahora mismo, pues yo me encuentro en lo que le llaman el awakening, que es el despertar a una conciencia más espiritual y a una sincronicidad. Y pues estoy en este despertar encaminado a lograr y a seguir haciendo lo que me gusta. Y pues convertirme en mejor ser humano, porque eso es parte de ser el mejor. Ayudar a la sociedad, lo que le llaman el give back, que es dar a la sociedad, y pues emplear todas esas cosas en tu vida para que hagas a los demás feliz y hacerte tú feliz, de una forma u otra, encontrar la felicidad. Que nos conectemos y que evitemos esa diferencia constante que queremos establecer entre los seres humanos, entre categorizarnos, y cuando juntos podemos hacer más por nuestra patria, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra gente, ¿verdad que sí? Último consejo que quieras dar, se me fue bien rapidito este tiempo pues contigo. Mira, sí, yo pienso que lo mejor que puedes hacer es buscar las personas que tienes alrededor, buscar cuáles son las personas que te aportan algo positivo en tu vida y enfocarte más en esas personas, las personas que te van a ayudar a lograr tus sueños. Aquí pues Carlos, yo lo conocí siempre desde que llegué a Puerto Rico, desde mi estancia en Estados Unidos, y pues siempre nos hemos mantenido en contacto, y él pues me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos, y pues mira, buscar esas personas que son las que te van a ayudar a lograr tus metas y tus sueños, y no enfocarte en cosas negativas. Hoy en día pues hay muchas cosas negativas en el media, en Facebook, en Twitter, en el media como tal, en las noticias. Y entonces tratar de las experiencias que tengas en la vida, verlas de una forma positiva. Siempre hay algo positivo que vas a sacar de cada experiencia. Yo no creo que las experiencias sean cosas negativas, sino cosas que te van a ayudar a crecer como ser humano y a lograr tus metas, a lograr tus sueños. Y a veces mucha gente los consigue en bien temprana edad, y otra gente los consigue en avanzada edad. Yo soy fiel creyente de que nunca es tarde para lograr lo que quieres, y siempre que sigas haciendo lo que te gusta,
yo creo que vas a ser feliz. Y yo te deseo mucho éxito, estás de regreso en tu patria, Puerto Rico. Espero que se te abran las puertas, que sigas teniendo mucho éxito, que los productores puedan tener tu trabajo, que nuestro público pueda conocer tu trayectoria y que podamos hacer muchas cosas en conjunto y que todo ese talento, toda espiritualidad que tú encierras, que tú tienes para ofrecer al mundo se pueda seguir manifestando. Muchas bendiciones, José Luis, y mil gracias por estar con nosotros, y te vamos a tener en otro próximo programa hablando específicamente sobre la diferencia entre espiritualidad y religión, porque sé que hay mucha tela donde cortar contigo. Sí. Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias por invitarme. Esto ha sido un placer para mí compartir contigo, Carlos, y pues hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes por escucharme. Bendiciones.